El hombre no dijo una palabra durante todo el trayecto, pero su silencio y el lugar al que me llevó contaron una historia que nunca olvidaré. No es un trabajo fácil, pero me da la oportunidad de mantener a mi familia y de vez en cuando ayudar a alguien en el camino. Siempre he creído en eso, de hacer el bien, sin mirar a quién. Mi papá me enseñó que en las carreteras aisladas somos como una familia. Si ves a alguien varado o pidiendo ayuda, te detienes. Esa noche, mientras manejaba hacia Miahuatlán, no pensé que sería diferente. El camino estaba solitario, como siempre, iluminado solo por los faros de mi camión y el brillo ocasional de la luna. Había pasado un buen tramo cuando lo vi, un hombre al costado de la carretera, con la ropa desarreglada y el rostro apenas visible bajo la sombra de un sombrero viejo. Al principio, pensé que solo era alguien caminando hacia el pueblo más cercano, pero cuando levantó la mano pidiendo un aventón, no lo dudé. Frené despacio y bajé la ventana. ¿A dónde va, amigo?, pregunté, pero él no respondió. Solo señaló hacia adelante con un movimiento lento de la mano. Dudé por un segundo, pero la costumbre y el sentido de ayudar pudieron más. Súbase, le dije, y abrió la puerta del copiloto, con un silencio que ya empezaba a sentirse incómodo. El hombre subió con movimientos pesados, como si cada paso le costara esfuerzo. Llevaba una camisa vieja, sucia de polvo, y un sombrero de paja que apenas dejaba ver sus ojos. Cerró la puerta con lentitud y se acomodó en el asiento sin decir una palabra. Intenté iniciar una conversación, como suelo hacer con cualquiera que sube a mi camión. ¿Viene de lejos?, pregunté, mientras ponía el camión en marcha. No. En lugar de eso, señaló de nuevo hacia adelante con la misma calma, como si no tuviera prisa, pero sí un destino muy claro. Algo en su silencio me puso incómodo, pero traté de ignorarlo. Quizá estaba cansado, o simplemente no era de mucho hablar. La carretera se volvió más angosta a medida que avanzábamos, rodeada de cerros y árboles que bloqueaban la luz de la luna. El ambiente dentro de la cabina era pesado, más de lo normal. Encendí el radio para aliviar la tensión, buscando alguna estación local, pero lo único que encontré fue estática. ¡Qué raro!, murmuré para mí mismo, apagando el radio. Miré al hombre de reojo. Estaba completamente inmóvil, con las manos sobre las rodillas, mirando fijamente por el parabrisas. ¿Está todo bien?, pregunté, intentando sonar casual. Por primera vez, hizo un movimiento distinto. Levantó una mano y señaló hacia la izquierda, indicando un camino de terracería que se apartaba de la carretera principal. ¿Por aquí?, pregunté, pero no respondió. Solo asintió lentamente. Dudé por un momento. Ese camino de terracería no estaba en mi ruta y no parecía llevar a ningún lugar habitado, pero el hombre seguía señalando, como si no hubiera otra opción. Apreté el volante, intentando calmarme. Bueno, pero si no encontramos nada, nos regresamos, dije, tratando de convencerme de que estaba en control. Giré el camión hacia el camino y los neumáticos crujieron contra la grava. El trayecto era complicado. El camino estaba lleno de baches y los árboles parecían cerrar el paso con sus ramas, formando sombras extrañas bajo la luz de los faros. Meyer al hombre, esperando alguna señal de que estábamos cerca, pero seguía tan callado como al principio, con la vista fija al frente. Después de unos kilómetros que parecieron horas, llegamos a un claro. Ahí, en medio de la nada, había una casa vieja casi en ruina. Las paredes estaban cubiertas de grietas y las ventanas, oscuras, como si hubieran estado cerradas por años. Frené el camión y apagué el motor. ¿Es aquí?, pregunté, rompiendo el silencio. El hombre asintió lentamente, pero no se movió para bajar. Algo no estaba bien. Bajé la mirada al volante, pensando en arrancar y dejarlo ahí. Pero cuando levanté la cabeza, ya no estaba en el asiento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia afuera, buscando alguna señal de que había bajado, pero no vi nada. La puerta del copiloto seguía cerrada, como si nunca la hubiera abierto. Bajé del camión con las piernas temblorosas, encendiendo mi linterna para mirar a mi alrededor. El aire estaba más frío de lo normal
y el silencio era tan profundo que incluso mi respiración parecía demasiado fuerte. Me acerqué a la casa, esperando encontrar alguna señal del hombre, pero mientras más me acercaba, más extraño se volvía todo. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado el concreto con desesperación. Toqué una de las ventanas, tratando de ver el interior, pero no había luz ni movimiento. «Amigo, ¿está ahí?», grité, aunque no esperaba una respuesta. El eco de mi voz fue lo único que regresó. Algo me hizo girar hacia el camión, y fue entonces que lo vi. El hombre estaba de pie junto a la puerta del copiloto, inmóvil, con su sombrero cubriendo el rostro. Sentí que el corazón se me detenía. «¿Qué está haciendo ahí?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «No», comenzó a levantar una mano, como cuando pedía que siguiera manejando, pero esta vez apuntó hacia la casa. Era en gesto lento, casi solemne, y aunque no dijo nada, entendí lo que quería que entrara. Mi primer instinto fue regresar al camión y arrancar, pero algo me paralizó. Una mezcla de curiosidad y miedo me mantenía anclado al lugar. Finalmente, reuní el valor para acercarme a la puerta de la casa. Cada paso que daba hacía que el aire pareciera más denso, más difícil de respirar. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla con cuidado, un chirrido resonó como si la madera estuviera quejándose. Adentro, el olor a humedad y tierra vieja llenaba el ambiente. Había muebles cubiertos de polvo, un reloj parado en la pared y un marco caído en el suelo con una fotografía antigua. La recogí para verla mejor. Era una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño, todos sonriendo, como si el mundo no tuviera problemas. Algo en la cara del hombre me resultó familiar. Observé más de cerca y sentí que el estómago se me revolvía. Era el pasajero que había recogido. Solté la foto y retrocedí unos pasos, con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo era posible? Antes de que pudiera pensar en otra cosa, escuché un ruido proveniente de las escaleras, al fondo de la casa. Un crujido, lento y pausado, como si alguien estuviera bajando. La linterna de mi celular comenzó a parpadear justo en ese momento, y sentí el frío subir por mi cuello. «Hola», dije en voz alta, pero mi propia voz sonaba débil, como si se hubiera perdido en la inmensidad de ese lugar. De repente, un golpe seco cerró la puerta detrás de mí, y la oscuridad me envolvió por completo. Sentí el peso de la casa encima de mí, como si me estuviera empujando a quedarme. Intenté calmar, pero el aire en esa casa era tan denso que parecía que me aplastaba. La linterna de mi celular seguía parpadeando, apenas iluminando 1 metro a mi alrededor. Avancé lentamente hacia la puerta, intentando abrirla pero no cedía. «Tranquilo, Hugo, tranquilo», me repetí a mí mismo, mientras buscaba otra salida. Fue entonces que escuché un sonido que me heló la sangre, en pasos en el piso superior, pesados, lentos, como si alguien estuviera caminando hacia las escaleras. Miré hacia arriba, pero no podía ver nada más que sombras que bailaban con la luz intermitente de mi celular. Cada crujido del piso me hacía retroceder un poco más, hasta que mi espalda chocó contra la pared. «¿Quién está ahí?», grité, aunque en el fondo sabía que no quería una respuesta. De repente, un último golpe seco resonó desde las escaleras, y el sonido se detuvo por completo. La casa volvió al silencio absoluto, pero ahora sentía que no estaba solo. Miré hacia la foto de la familia que aún estaba tirada en el suelo. Una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si el hombre no quería que entrara para dejarlo, sino para llevarme a este lugar? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, algo frío y ligero rozó mi brazo. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Fue entonces que escuché un susurro débil, como si viniera de todas partes. «No te vayas». El miedo se convirtió en puro pánico, y comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, decidido a salir de esa casa de una vez por todas. Con cada golpe que daba a la puerta, parecía que la casa se cerraba más sobre mí. Finalmente, un crujido me hizo retroceder, y la puerta se abrió de golpe, dejándome caer al suelo de tierra afuera,
No perdí tiempo. Corrí hacia el camión, sintiendo el aire frío como un alivio después del peso opresivo de esa casa. Subí de un salto, encendí el motor y pisé el acelerador sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido del motor. Mientras dejaba atrás el camino de terracería, algo en el espejo retrovisor captó mi atención. Por un segundo, juraría haber visto al hombre parado frente a la casa, levantando una mano, como despidiéndose. Apreté los dientes y seguí conduciendo, decidido a no detenerme hasta llegar a un lugar seguro. Horas después, me detuve en una pequeña gasolinera para calmarme. El encargado me miró con curiosidad al verme tan agitado. ¿Todo bien, amigo? Dude, en responder. Pero algo me empujó a contarle lo sucedido. Apenas mencioné la casa, su rostro cambió. Esa casa, murmuró. Esa casa lleva abandonada desde hace décadas. Dicen que ahí vivía una familia, pero algo horrible pasó. El hombre murió intentando salvarlos de un incendio. Desde entonces, algunos camioneros dicen haberlo visto pedir un aventón, llevándolo siempre al mismo lugar. En mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Dejé el dinero sobre el mostrador y regresé al camión. Mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en la despedida del hombre frente a la casa. No sé si fue una advertencia o un agradecimiento, pero algo me dice que nunca sabré la verdad. Esa noche pensé que sería otro cliente más, pero su desesperación y lo que traía consigo me arrastraron a algo que jamás hubiera imaginado. La noche apenas comenzaba y, como siempre, esperaba que fuera tranquila. Me llamo Carlos, tengo 38 años y llevo más de 10 manejando un taxi en el Estado de México. Esa noche estaba estacionado cerca de una taquería en la avenida principal, terminando un refresco mientras revisaba el celular. Todo estaba en calma hasta que un hombre apareció de la nada, abriendo la puerta trasera del taxi, como si estuviera huyendo de alguien. Vestía un traje caro, estaba sudando y respiraba con dificultad. «Rápido, vámonos», dijo casi gritando. Algo en su tono me puso alerta, pero los clientes son clientes. Así que encendí el motor y le pregunté hacia dónde iba. «A las afueras, al camino viejo. Te pago lo que quieras, pero vámonos ya», respondió, mirando constantemente hacia atrás. No era común que alguien me pidiera ir a un lugar tan alejado a esa hora, pero el dinero siempre es dinero, y no parecía un tipo peligroso. Mientras manejaba, traté de tranquilizarlo con algo de charla. «¿Todo bien, jefe? ¿Problemas en casa o qué?». Él se quedó en silencio unos segundos, mirando por la ventana como si esperara ver algo ahí fuera. Finalmente, respondió: «No es eso. Es complicado. Solo necesito salir de aquí antes de que me encuentren». Su respuesta no me dejó tranquilo, pero decidí no insistir. Después de todo, mi trabajo era llevarlo, no hacer preguntas. El silencio dentro del taxi se volvió pesado, y aunque traté de concentrarme en el camino, no podía ignorar la tensión del hombre en el asiento trasero. Seguía mirando hacia atrás, girando la cabeza cada pocos segundos, como si esperara que alguien nos estuviera siguiendo. «No te preocupes, jefe, nadie nos viene siguiendo», dije, tratando de romper la tensión. Él soltó una risa nerviosa. «¿Eso crees? Pero ellos no se rinden fácil». Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, pero decidí no preguntar más. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que lo entendiera. En el espejo retrovisor, vi unas luces acercándose rápidamente, demasiado rápido para ser otro taxi o un coche normal en ese tramo de carretera. «¿Esos son ellos?», pregunté, con el corazón acelerado. El hombre me miró con una expresión que confirmaba lo que ya temía. «Acelera, por favor», gritó, casi desesperado. Pisé el acelerador, sintiendo como el motor del taxi se forzaba para ganar velocidad. El otro coche no tardó en alcanzarnos, y las luces altas que encendieron me cegaron por un instante. «Chingado», exclamé, girando bruscamente en una curva para intentar alejarnos. Las calles se volvieron más estrechas y oscuras, y la tensión dentro del taxi creció con cada segundo que pasaba.
Ya no era solo su problema, ahora éramos los dos los que estábamos huyendo. La carretera se volvía más angosta con cada kilómetro, y las luces del coche perseguidor no se despegaban de nosotros. Giré bruscamente en una desviación, adentrándome en un camino de terracería, esperando que eso nos diera algo de ventaja. ¿Qué está pasando, jefe? ¿Por qué lo están siguiendo?, pregunté, mi voz cargada de frustración. Él titubeó antes de responder. Son gente peligrosa. Intentaron extorsionarme, pero no tengo el dinero. Esa explicación no me tranquilizó. De hecho, solo me hizo sentir que me había metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. ¿Y si llaman a la policía?, le sugerí. Pero él negó con la cabeza, casi gritando. No puedes confiar en nadie, ellos también tienen contactos. El coche perseguidor reapareció tras una curva, y ahora estaba aún más cerca. Las piedras del camino volaban por todas partes, golpeando el taxi como si quisieran destrozarlo. Mis manos sudaban mientras sujetaba el volante con fuerza, tratando de mantener el control en el terreno irregular. Ya basta, jefe. ¿Qué no me está diciendo?, grité, mirando al hombre por el espejo retrovisor. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también algo que no me gustaba en evasión. No puedo decírtelo, murmuró, bajando la mirada. En ese momento, algo en mi cabeza hizo clic. No estaba seguro de que el peligro viniera solo del coche que nos seguía. Tal vez el hombre que llevaba en el asiento trasero también era una amenaza. Mi instinto me gritaba que debía detenerme y bajarlo, pero las luces del coche perseguidor seguían pegadas a nosotros y no había tiempo para pensar en un plan. En un intento desesperado por alejarnos, giré hacia un camino aún más estrecho que parecía llevar a un área rural. Los baches y la tierra dificultaban el avance, pero al menos el otro coche estaba perdiendo velocidad detrás de nosotros. Miré al hombre por el retrovisor y su rostro estaba cubierto de sudor. Esto no está funcionando. Tarde o temprano nos van a alcanzar, dije, esperando que él tuviera alguna solución. Pero lo único que hizo fue apretar los puños, sin responder. Su silencio me ponía cada vez más nervioso. Finalmente, el camino terminó en un pequeño claro rodeado de árboles. El coche perseguidor se detuvo a unos metros y las luces altas se apagaron, dejándonos en una oscuridad casi total. El motor del taxi seguía encendido, pero mi mente estaba bloqueada, tratando de decidir si era mejor quedarme o salir corriendo. Fue entonces que el hombre rompió el silencio. No van a detenerse hasta que tengan lo que quieren, y no soy yo. Sus palabras me confundieron. ¿Entonces qué es?, le grité, sintiendo que el miedo comenzaba a mezclarse con ira. Él miró hacia el maletero del taxi y susurró lo que traigo contigo. Sentí como mi piel se erizaba al escuchar sus palabras. Giré rápidamente la cabeza hacia el retrovisor, intentando descifrar si me estaba diciendo la verdad. ¿Qué trajiste?, le pregunté, ahora más alarmado que confundido. Él evitó mi mirada y, con voz temblorosa, respondió a algo que no debía tener, pero no podía dejarlo atrás. Sin perder tiempo, apagué el motor y bajé del taxi. Caminé hacia el maletero con las manos temblando, mientras el hombre gritaba desde el interior: «No lo abras. Si lo ven, no tendremos escapatoria». Su advertencia me detuvo por un segundo, pero la curiosidad y la rabia pudieron más. Abrí el maletero de golpe y ahí lo vi en una pequeña caja negra, perfectamente sellada, sin marcas ni indicios de qué contenía. La caja parecía normal, pero al acercarme sentí un calor extraño emanando de ella, como si tuviera algo vivo adentro. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando entender qué estaba pasando. ¿Qué demonios es esto?, grité, pero el hombre solo se bajó del taxi y empezó a retroceder hacia la oscuridad. Antes de que pudiera decir algo más, las luces del coche perseguidor se encendieron de golpe, iluminando el claro, como si fuera de día. Las puertas del coche se abrieron y 3 figuras bajaron lentamente. No dijeron una palabra, pero su presencia era suficiente para hacerme sentir que no tenía salida. «¿Dales la caja?», dijo el hombre, con voz resignada. «Es la única manera de que te dejen ir». La presión era insoportable, y las figuras se acercaban lentamente, sus sombras proyectándose en el claro,
por las luces del coche. Sujeté la caja con ambas manos, sintiendo como el calor aumentaba, casi quemándome. Mayer, al hombre. Buscando una respuesta, pero él seguía retrocediendo, como si no quisiera involucrarse más. ¿Qué hay aquí? Dime la verdad. Él negó con la cabeza, y sus palabras fueron como un cuchillo. No importa lo que sea. Lo que importa es que ahora es tu problema. Su traición me llenó de rabia, pero no había tiempo para enfrentarme a él. Las figuras estaban demasiado cerca, y sus pasos resonaban como un eco en mi cabeza. Tomé una decisión. Con toda mi fuerza, lancé la caja hacia las figuras, esperando que eso fuera suficiente para detenerlas. Al instante en que la caja tocó el suelo, un ruido ensordecedor llenó el aire, como si un trueno hubiera caído en medio del claro. Una luz cegadora explotó desde la caja y caí al suelo, cubriéndome los ojos. Cuando todo volvió a la calma, miré a mi alrededor y las figuras habían desaparecido. El coche perseguidor ya no estaba, y el hombre tampoco. Me quedé solo, con el taxi y un silencio que parecía más pesado que nunca. Arranqué el motor, sin mirar atrás, y regresé a la ciudad. Desde esa noche, he aprendido a no preguntar demasiado cuando alguien sube a mi taxi. Pero cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar al maletero, esperando que nunca más vuelva a encontrarme con algo así. Soy Enrique, tengo 39 años y hace unos años cambié el uniforme de paramédico por el volante de un taxi. No fue una decisión fácil, pero después de tantos años lidiando con emergencias, mi cuerpo y mi mente ya no podían más. Manejar un taxi es menos intenso, aunque de vez en cuando las noches traen sus propios desafíos. Lo que pasó aquella noche en la carretera fuera de Veracruz es algo que todavía no puedo explicar del todo, pero dejó una marca en mí que nunca olvidaré. Era una de esas noches tranquilas, con el cielo despejado y la brisa cálida del Golfo entrando por las ventanas. Estaba manejando de regreso a casa, después de dejar a mi último pasajero, cuando vi a un hombre en la orilla de la carretera, agitando los brazos con desesperación. Detuve el taxi y bajé la ventana. Por favor, necesito ayuda. Mi hijo está atrapado en el cañaveral. Hubo un accidente, dijo, con la voz quebrada, pero firme. Había algo en sus ojos, una mezcla de urgencia y determinación que me hizo actuar sin pensarlo dos veces. Suba, rápido, le dije. Él abrió la puerta y se sentó, señalando hacia un camino de terracería. Es por aquí, por favor, apúrese, repitió, y aceleré, sin preguntar más. El hombre, que no debía tener más de 40 años, hablaba con rapidez, explicándome cómo llegar al lugar exacto. Siga derecho y después tome la segunda entrada a la izquierda. Está cerca de un viejo molino, dijo, con las manos apretadas contra sus piernas. Mientras manejaba, me daba más detalles sobre su hijo. Ann tiene 8 años. Se llama Luisito. Está atrapado en el coche, pero creo que está bien. Solo tenemos que sacarlo. Noté que llevaba el brazo derecho vendado con un trapo sucio y un rastro seco de sangre en la frente. ¿Está herido?, le pregunté, pero él sacudió la cabeza rápidamente. No importa. Lo importante es mi hijo, respondió, con una determinación que me hizo apretar más el volante. Finalmente, llegamos al cañaveral. Apagué las luces altas para no deslumbrar y salimos del taxi. La noche estaba tan silenciosa que el crujir de nuestras pisadas en el suelo se sentía amplificado. Es por aquí, dijo el hombre, caminando con paso firme entre las cañas. Lo seguí, sosteniendo la lamparita que siempre llevo en el coche. Y entonces lo vi en un coche volcado, parcialmente oculto entre las plantas. Luisito, aquí está papá, gritó el hombre. Y aunque no hubo respuesta inmediata, escuché un gemido débil que me hizo apurar el paso. Sabía que el niño estaba ahí y que no teníamos tiempo que perder. Corrimos hacia el coche volcado, y aunque el hombre parecía cansado, no dudó en meterse entre las cañas para llegar hasta la puerta del conductor. Luisito, estoy aquí, repitió, mientras yo iluminaba el interior del coche con la lamparita. Dentro, vi al niño, un pequeño de cabello oscuro, con la cara manchada de lágrimas,
y polvo. Estaba atrapado en el asiento trasero, rodeado de vidrios rotos y metal doblado. «Papá, no puedo salir», dijo con una voz entrecortada, casi un susurro. Sin pensarlo 2 veces, me arrodillé junto al hombre y comenzamos a trabajar para abrir la puerta. Mi experiencia como paramédico volvió automáticamente. Revisé visualmente al niño y confirmé que no tenía heridas graves, aunque estaba claramente asustado. El hombre me ayudó a mover un pedazo de metal que bloqueaba la puerta. «Sigue hablando con él. Tranquilízalo», le dije, mientras usaba una barra que llevaba en el maletero del taxi para forzar el marco. «Ya casi, hijo. Aguanta», dijo el hombre, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Finalmente, logramos abrir la puerta lo suficiente para sacar al niño. Lo cargué con cuidado, asegurándome de no lastimarlo más, y lo entregué al hombre. Él lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo. Sentí un nudo en la garganta al ver esa escena. Sabía lo que significaba para ellos estar juntos otra vez, pero algo en el aire, en la forma en que el hombre temblaba, me decía que esto no había terminado. Mientras caminábamos de regreso al taxi, con el niño en brazos de su padre, el silencio de la noche parecía más pesado. Luisito estaba débil, pero consciente, y murmuraba agradecimientos a su papá. «Sabía que vendrías por mí», le dijo, con una sonrisa pequeña, pero sincera. El hombre lo miró con un amor tan intenso que me dejó sin palabras. Ayudé a acomodar al niño en el asiento trasero del taxi, usando mi chaqueta como almohada improvisada. Encendí el motor y volteé hacia el hombre. «Vamos al hospital más cercano, ¿de acuerdo?». Él asintió, pero su expresión había cambiado. Parecía menos presente, más cansado. «Gracias, señor», dijo con una voz baja, casi inaudible. Algo en su tono me hizo mirar por el retrovisor, como si estuviera buscando una explicación que no podía entender. Mientras avanzábamos por el camino de terracería, noté que el hombre no decía nada más. Cada vez que miraba por el espejo, parecía más distante, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente en otro lugar. Finalmente, llegamos a una pequeña clínica rural. Bajé rápidamente del coche para avisar a los médicos, quienes salieron con una camilla para recibir a Luisito. Cuando regresé al taxi para ayudar al hombre, él ya no estaba. La puerta del pasajero estaba abierta y no había rastro de él por ninguna parte. «¿Y su papá?», pregunté al niño, pero Luisito me miró confundido. «Mi papá murió esta mañana, en el accidente», respondió con voz temblorosa. Sentí que el mundo se detenía. La única respuesta que tenía en ese momento era el eco de las palabras del niño, grabándose en mi mente. Me quedé de pie junto al taxi, con la mente dando vueltas y un peso indescriptible en el pecho. ¿Cómo era posible? Había hablado con el hombre, lo había visto ayudarme a sacar a su hijo del coche volcado. Todo había sido tan real, pero las palabras de Luisito seguían resonando. «A mi papá murió esta mañana». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras miraba hacia el camino de terracería, esperando encontrar alguna señal, algo que me dijera que no estaba perdiendo la razón. Pero solo estaba la oscuridad y el sonido lejano del viento entre los cañaverales. Los médicos llevaron a Luisito al interior de la clínica, y yo me quedé en el taxi, tratando de entender lo que acababa de suceder. Finalmente, un médico salió para darme una actualización. «El niño está bien, solo tiene algunos golpes y está un poco deshidratado», me dijo, lo que me dio un poco de alivio. «And is the ears?», el médico agregó algo más. «Es increíble que haya podido salir del accidente. La gente de aquí dice que el coche estaba demasiado dañado como para que alguien pudiera sacarlo sin ayuda». No supe qué responder, solo asentí y regresé al taxi. Mientras manejaba de regreso, sentía que algo en mí había cambiado. Pensé en el padre y en lo lejos que había llegado para salvar a su hijo, incluso después de la muerte. Esa noche, entendí que el amor de un padre no tiene límites y que, a veces, trasciende incluso lo que podemos explicar. No pude irme de inmediato. Algo me retenía, como si todavía tuviera un papel que cumplir en esta situación. Decidí volver a la clínica para revisar cómo estaba Luisito. Cuando entré, lo encontré sentado en una camilla, con una manta sobre los hombros y una pequeña taza de té en las manos. Su mirada era tranquila, pero había algo más en sus ojos,
a un cansancio que no correspondía a un niño de su edad. Me acerqué despacio, sin querer asustarlo. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando sonar lo más calmado posible. Él asintió, pero su respuesta fue inesperada. Mi papá siempre decía que nunca me dejaría solo. Creo que cumplió su promesa, murmuró, mientras miraba hacia la puerta, como esperando que su padre entrara. Sus palabras me dejaron paralizado. Sabía que Luisito no entendía del todo lo que había sucedido, pero en su inocencia parecía aceptar algo que yo no podía, que su padre había estado ahí, incluso después de la muerte. Me senté junto a él, buscando las palabras correctas. Tu papá hizo todo lo posible por ti, dije finalmente, con la voz quebrada. Él me miró y sonrió débilmente. ¿Tú crees que está contento porque estoy bien?, preguntó. Sentí un nudo en la garganta. Estoy seguro de que lo está, Luisito. Muy orgulloso, respondí, y su sonrisa se ensanchó un poco más. Esa conversación me hizo darme cuenta de que había algo más grande en juego esa noche, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Después de asegurarme de que Luisito estaba tranquilo, me despedí de él y de los médicos de la clínica. Mientras caminaba hacia el taxi, mis pensamientos giraban en torno a lo que había presenciado. No podía dejar de imaginar al hombre, su rostro desesperado y la forma en que había luchado conmigo para liberar a su hijo. Encendí el motor, pero no arranqué de inmediato. Había algo que me seguía inquietando. El lugar del accidente. Tenía la sensación de que debía regresar, aunque no sabía exactamente por qué. Finalmente, di la vuelta y tomé el mismo camino de terracería, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor en el pecho. Cuando llegué al cañaveral, el coche seguía ahí, volcado entre las cañas. Bajé del taxi con mi linterna en mano y me acerqué lentamente. La noche estaba en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Alrededor del coche, vi marcas en la tierra que mostraban nuestros movimientos de antes, pero también algo más. Las huellas del hombre eran profundas, claras, y llevaban directamente al coche. Me agaché para observarlas mejor, intentando entender cómo era posible. Sentí un escalofrío recorrerme al notar que las huellas se detenían justo en el lugar donde habíamos liberado a Luisito, como si el hombre hubiera desaparecido en ese punto exacto. Las huellas terminaban abruptamente, como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Encendí mi linterna y la pasé alrededor, buscando algo más que explicara lo que estaba viendo. Pero no había nada, solo el coche volcado y el susurro leve del viento entre las cañas. Me agaché frente al lugar donde habíamos liberado al niño, y fue entonces que lo noté. Un pequeño objeto atrapado entre los restos del auto. Era un llavero, desgastado por el tiempo, con una foto de un hombre y un niño. Lo reconocí de inmediato. Era el padre con Luisito, más joven, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Lo guardé en el bolsillo, sintiendo que aquel objeto tenía más peso del que parecía. De vuelta en el taxi, no pude quitarme la sensación de que algo en esa noche no estaba terminado. El llavero parecía un mensaje, un recordatorio de que el amor de un padre puede superar cualquier límite. Conducir por la carretera oscura fue diferente esta vez. Las luces del taxi parecían más tenues, y cada sombra al borde del camino me hacía mirar 2 veces. No era miedo, era respeto. Algo más grande que yo había ocurrido esa noche, algo que me hizo reflexionar sobre lo que significa estar ahí para quienes amas, incluso cuando ya no puedes estar físicamente. El peso de la noche seguía en mis hombros, pero ahora también sentía una extraña calma, como si hubiera sido testigo de un acto de amor puro. Esa noche, después de regresar a casa, no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con el llavero en la mano, observando la pequeña foto una y otra vez. Pensé en mi propia familia, en mis hijos y en todo lo que haría para protegerlos. La imagen del hombre me perseguía, con su determinación y sacrificio. ¿Qué se necesita para romper las barreras de la vida y la muerte por amor a alguien? Esa pregunta se quedó conmigo durante horas, mientras el silencio de la madrugada se hacía más profundo. Finalmente, decidí que debía devolver el llavero a Luisito. No podía quedármelo. No era mío. Quizás
Eso le daría algo a lo que aferrarse, algo que le recordara el amor incondicional de su padre. Al día siguiente, volví a la clínica. Luisito estaba sentado en una cama, con mejor semblante. Me acerqué y le mostré el llavero. Esto es de tu papá. Lo encontré en el coche, le dije, entregándoselo. El niño lo tomó con cuidado, como si fuera el objeto más preciado del mundo. Su sonrisa se ensanchó mientras lo miraba. Siempre lo llevaba consigo, dijo, con los ojos brillando. No supe qué más decir, pero su gratitud era evidente. Al salir de la clínica, sentí que había cerrado un ciclo, no solo para Luisito, sino también para mí. A veces, el amor deja huellas que no podemos entender, pero que nos guían hacia algo más grande. Mientras conducía de regreso a casa, sentí una extraña calma. El recuerdo del padre y su sacrificio seguía presente en mi mente, pero ya no como algo inquietante, sino como un recordatorio de lo que realmente importa. Pensé en Luisito, en cómo ese pequeño gesto de devolverle el llavero le había dado algo a lo que aferrarse, una prueba del amor eterno de su padre. Y pensé en mi propia familia, en las veces que tal vez había dado por sentado estar con ellos. Esa noche decidí que, aunque la vida nos empuja a tomar caminos difíciles, siempre debemos encontrar el tiempo para demostrarles a quienes amamos lo importantes que son. Desde entonces, cada vez que conduzco por esa carretera, no puedo evitar recordar al hombre que me detuvo aquella noche. No sé si fue real, un espíritu o algo más allá de mi comprensión, pero sí sé que su amor por su hijo era tan poderoso que rompió cualquier barrera. Luisito seguirá creciendo con el recuerdo de su padre, y yo con la lección de que el amor no tiene límites. Algunas noches, cuando el camino está silencioso y las estrellas iluminan el cielo, pienso en ellos y sonrío, agradecido de haber sido parte de algo que me cambió para siempre. Detuviera en una calle oscura, diciendo que prefería caminar el resto del camino. Aquí está bien, déjeme aquí, dijo, apresurado, mientras sacaba unos billetes arrugados y los dejaba en el asiento delantero. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y salió rápidamente, llevándose solo su chaqueta y dejando la mochila en el asiento trasero. «Oiga, su mochila», le grité, pero ya estaba casi corriendo hacia la esquina y desapareció entre las sombras. Mi primera reacción fue de alivio. El tipo raro se había ido, y pensé que podía tirar su mochila en la primera estación de policía y seguir con mi noche. Pero mi curiosidad me ganó. Me estacioné en un lugar más iluminado y revisé la mochila. La abrí con cuidado, sintiendo una mezcla de adrenalina y nerviosismo, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. Dentro encontré lo que menos esperaba: varios objetos de aspecto religioso, algunos cubiertos de ornamentos dorados y otros con un brillo apagado por el tiempo. Había cruces, cálices y hasta una pequeña figura de un santo. Todo parecía antiguo, y algo en ellos me dio un mal presentimiento. Fue entonces cuando noté que la base de algunos objetos tenía manchas oscuras, como si hubieran estado en contacto con sangre seca. Sentí que el estómago se me revolvía. No sabía qué estaba pasando, pero tenía claro que esto no era un simple regalo para un amigo. Mi primer impulso fue cerrar la mochila y deshacerme de ella de inmediato. No quería tener nada que ver con lo que fuera que ese hombre estuviera haciendo, pero algo en mí me obligó a quedarme unos segundos más, observando los objetos con más detenimiento. Me di cuenta de que algunos tenían grabados, símbolos extraños que no reconocí, pero que parecían antiguos. La sensación de inquietud creció cuando volví a oler ese aroma a incienso mezclado con algo metálico. Me limpié las manos en los pantalones, como si pudiera quitarme la sensación de haber tocado algo prohibido, y volví a cerrar la mochila con un movimiento torpe. Tenía que decidir qué hacer, pero mi mente estaba dividida entre la curiosidad y el miedo. Finalmente, decidí llevar la mochila a la policía. No sabía exactamente qué estaba reportando, pero mi instinto me decía que esto no era algo que pudiera ignorar. Al llegar a la estación, les expliqué lo que había pasado en el hombre
su actitud nerviosa, el olor y los objetos en la mochila. Los oficiales escucharon con atención y cuando abrieron la mochila frente a mí, sus rostros se tensaron al ver lo que contenía. Uno de ellos, un hombre mayor, con un rostro curtido por años de servicio, me miró directamente. Esto parece provenir del robo a la iglesia de Santa Clara. Hubo un incidente violento ahí hace unos días. ¿Estás seguro de que no recuerdas más detalles del hombre? Me quedé helado. ¿Qué clase de pasajero había llevado esa noche? El oficial continuó haciéndome preguntas, pero mi mente estaba bloqueada. Apenas podía recordar los detalles del hombre más allá de su chaqueta, su nerviosismo y esa mirada inquietante que evitaba el contacto conmigo. ¿Era un tipo común?, dije finalmente, aunque sabía que mi descripción no ayudaba mucho. Mientras tanto, otro oficial sacaba fotos de los objetos y hablaba por radio con alguien más, probablemente informando sobre mi hallazgo. Me sentí cada vez más incómodo al estar ahí, como si de alguna forma fuera responsable de lo que había pasado. Pero el oficial mayor me tranquilizó, asegurándome que había hecho lo correcto al reportarlo. Si no hubieras traído esto, podrían haber pasado días antes de que los encontráramos, dijo con seriedad. Cuando finalmente salí de la estación, sentí que un peso se había levantado de mis hombros, pero no del todo. A pesar de haber entregado la mochila, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esos objetos y el hecho de que estuvieran relacionados con un robo violento. Conduje por la ciudad durante un rato tratando de calmarme. Cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la sensación de que alguien podía estar siguiéndome. Era irracional, lo sabía, pero esa noche Tijuana se sentía más oscura de lo normal. Regresé a casa más tarde de lo habitual, y aunque mi cuerpo estaba exhausto, mi mente seguía repasando cada detalle de lo que había pasado. Algo me decía que esto no había terminado. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en el hombre de la mochila. Decidí encender las noticias locales mientras desayunaba, esperando escuchar algo sobre el caso del que me habían hablado en la estación de policía. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Un reportaje mencionaba el robo en la iglesia de Santa Clara. Un grupo de hombres había irrumpido durante la noche, llevándose varios objetos sagrados y dejando herido al párroco que había intentado detenerlos. Según el reportero, uno de los sospechosos seguía prófugo. Y aunque no se daban nombres, las descripciones coincidían con mi pasajero. Pero eso me dio un escalofrío. ¿Qué habría pasado si hubiera insistido más en saber qué llevaba? ¿O si él hubiera decidido reaccionar de forma violenta? Esa tarde, mientras manejaba, no podía quitarme la sensación de que todo estaba conectado de una manera que aún no entendía del todo. Cada vez que alguien subía a mi taxi, no podía evitar mirarlos 2 veces, analizando sus movimientos, tono de voz, buscando algo que me indicara si estaba seguro o no. En cierto momento, mientras esperaba en un semáforo, volví a sentir ese olor a incienso, como si la mochila aún estuviera en mi cajuela. Giré para asegurarme, pero obviamente no había nada. Me di cuenta de que el recuerdo de esa noche me estaba afectando más de lo que quería admitir. No solo se trataba del hombre o de los objetos, era el hecho de que, por primera vez, sentí que mi instinto había sido puesto a prueba de una forma que podía haber cambiado todo. Esa noche, mientras trabajaba, algo extraño ocurrió. Recogí a un pasajero cerca de la zona donde había dejado al hombre de la mochila. No pude evitar fijarme en que este nuevo pasajero parecía demasiado interesado en mi taxi. Observaba cada rincón del vehículo, como si buscara algo. ¿Es usted el que reportó lo de la iglesia?, preguntó de repente, con un tono que me hizo sentir incómodo. Mi estómago se apretó, pero intenté mantener la calma. No sé de qué me habla, respondí, tratando de sonar despreocupado, aunque sabía que mi expresión me delataba. El hombre no insistió, pero durante todo el trayecto no dejó de mirarme por el retrovisor. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegó a su destino, dejó un billete sobre el asiento y bajó sin decir más. Respire. Aliviado. Pero algo no estaba bien. Miré hacia el billete y noté que había algo escrito en él, un símbolo parecido a los que vi en los objetos de la mochila. Sentí que el aire se volvía pesado
y que mi corazón latía más rápido de lo normal. Guardé el billete en la guantera, intentando no pensar demasiado en lo que significaba. Pero el miedo se apoderó de mí. ¿Era una advertencia? ¿Había más personas involucradas en el robo? Esa noche, por primera vez en años, terminé mi turno temprano y regresé a casa, convencido de que debía ser más cuidadoso. Durante los días siguientes, no volví a recoger pasajeros en esa zona. Cada vez que veía a alguien con una mochila o un comportamiento nervioso, mi instinto me decía que evitara el riesgo. Aunque no sabía si el billete con el símbolo era una amenaza o simplemente una coincidencia, no quería averiguarlo. Finalmente, decidí llevarlo a la policía, junto con lo que recordaba del nuevo pasajero. Los oficiales me escucharon, pero no parecían sorprendidos. Uno de ellos me dijo: es posible que hayan estado vigilando para asegurarse de que no hablaras más de la cuenta. Es mejor que te mantengas alerta, pero parece que no quieren hacerte daño. Por ahora, no me tranquilizó mucho, pero al menos sabía que había hecho todo lo que estaba en mis manos. Con el tiempo, intenté dejar el incidente atrás, pero algo en mí cambió. Me di cuenta de lo importante que es confiar en el instinto y lo peligrosas que pueden ser las decisiones que tomamos. En segundos, a pesar del miedo, también sentí cierto orgullo por haber actuado correctamente al entregar la mochila, evitando que esos objetos se perdieran o se usaran para algo peor. Cada noche que conduzco, recuerdo esa experiencia y trato de estar más atento a lo que sucede a mi alrededor. Ser taxista en Tijuana siempre ha sido un trabajo de riesgos, pero ahora sé que esos riesgos no siempre son visibles desde el principio. A veces están escondidos en una simple mochila olvidada en la cajuela.